Buenas tardes a todos, si me escuchan bien. Vamos a seguir con la segunda parte de inmunología. Sí, lindo día nos ha tocado hoy. Bien, para no perder tiempo vamos a ir derecho a repasar. Primero, habíamos visto la respuesta inmune como una respuesta ya más elaborada, puesto que la primera línea de defensa era la parte de las barreras físicas y químicas, y la respuesta inmunológica como segunda barrera, digamos, o línea de defensa, que tiene su parte innata más inespecífica y su parte más específica. También habíamos visto que los componentes de la respuesta inmune eran tanto celulares como moléculas formadas ad hoc por el sistema inmune justamente para ejercer esta acción sobre estos componentes antigénicos. También, bueno, vamos a compartir para retomar, pero habíamos establecido o charlado, digamos, bastante sobre las células, porque, bueno, de esa manera nosotros estábamos repasando la parte de los glóbulos blancos y lo que ustedes ya sabían de inmunología. Dentro de esta parte de células, digamos, no específicas, estaban los fagocitos inespecíficos o no comprometidos, que son en general todo el sistema mononuclear, fagocítico y los macrófagos, los neutrófilos, los eosinófilos y las natural killers. De todas maneras, aunque sea una respuesta no específica, ojo con esto, fagocitas no engullen, como dice ahí, células que estén opsonizadas, es decir, células que estén pintadas, digamos, con anticuerpos adheridos. ¿Por qué aclaro esto? Porque uno dice anticuerpos específicos. Claro, los anticuerpos son cada uno de ellos y todo el clon, digamos, está produciendo anticuerpos específicos para una molécula determinada que es esa o parte que sería ese determinante antigénico. Pero de todo ese pool de millones de anticuerpos que puedan estar circulando, esta parte de las células inespecíficas pueden fagocitar, digamos, a células que estén opsonizadas o que estén recubiertas por estos anticuerpos, cualquiera de ellos. Por eso es una respuesta inespecífica. Espero que esto lo entiendan. Si ustedes no lo entienden, me abren micrófono y me dicen, y lo vuelvo a explicar, porque es importante empezar ya a hacer estas diferenciaciones. Entonces, si bien los anticuerpos son específicos, un fagocito se va a encontrar con, por ejemplo, una bacteria que tenga múltiples anticuerpos adheridos que la han opsonizado, y esta respuesta es inespecífica por eso, porque responde a cualquiera de ellos. Y otra cuestión es decir, bueno, la respuesta para adherirse al antígeno va a ser específica. O sea, esta bacteria puede presentar, por ejemplo, 12 determinantes antigénicos en su superficie diferentes. Repetidos, por supuesto, pero 12 diferentes en total. Y entonces, si los hubiera en el plasma o en el líquido intersticial de esta persona 12 anticuerpos específicos o 12 tipos de anticuerpos específicos dirigidos contra esas 12 moléculas o determinantes antigénicos de la bacteria. Y entonces, cuando esta bacteria esté recubierta por múltiples del anticuerpo anti-1, digamos, múltiples anticuerpos del anti-2, del anti-3 y así, bien, la respuesta inespecífica de estos macrófagos y neutrófilos va a ser contra cualquiera de ellos, porque cualquier antígeno que haya sido recubierto, pintado, como le suelo decir yo, con estos anticuerpos va a ser atacado por esta línea inespecífica. Otra cosa va a ser cuando
ya conocida la bacteria por nuestro organismo, nuestro sistema inmune, nosotros tengamos estos anticuerpos específicos contra esta bacteria que se van a adherir a ella, y esto es una respuesta específica. Entonces estamos mirando una bacteria pintada de anticuerpos desde dos perspectivas distintas. Uno, mi sistema inespecífico es capaz de responder, las células inespecíficas, digamos, capaz de responder estos anticuerpos, cualquiera de ellos, no le importa la identidad del antígeno. Pero cuando el organismo, a través del sistema inmune, los linfocitos B y las células plasmáticas, liberaron estos anticuerpos específicos, lo que estuvo actuando en mí o en nosotros fue ya la respuesta específica. Esos anticuerpos fueron elaborados en forma específica y eso es la respuesta la respuesta específica o adquirida. En cambio, los macrófagos generalistas, estos que reconocen a cualquiera de esos anticuerpos, pertenecen a la respuesta no específica o innata o no adquirida, ¿verdad? Bien, vamos a dejar entrar a los últimos aquí. Y entonces, nosotros habíamos visto entre estas respuestas cómo actuaban estos fagocitos que tienen muchos lisosomas en su interior, que a la microscopía óptica dijimos que se veían como pequeñísimos granulitos, pero que no alcanzan a que uno a microscopía óptica los ponga en los granulocitos, digamos, pero bueno, ante el patógeno o sus determinantes antigénicos se activan engullendo o invaginando su membrana y haciendo una digestión intracelular con sus lisosomas. Este proceso, además de que la mayoría de las veces va a concluir con la destrucción de estas bacterias, es decir, esto ocurre todo el tiempo, a cada rato, y nosotros ni nos enteramos porque esto fue efectivo. Se destrozaron las bacterias dentro de los macrófagos o fagocitos. Pero lo más importante quizá de este proceso es que de estos fragmentos antigénicos, el fagocito guarda a aquellos que reconoce como no propios, o sea, como antígenos, y los puede exponer en general en superficie, convirtiéndose en un presentador de antígenos. Y eso es muy importante porque va a mediar la respuesta ya secundaria específica. No solamente van a responder al patógeno limpio, digamos, sino que a los patógenos que estén opsonizados o recubiertos entonces de estos anticuerpos. Los anticuerpos son específicos, pero ellos que son generalistas responden a cualquier de los cientos de miles de estos anticuerpos específicos, no discierne qué anticuerpo es dirigido para qué molécula, simplemente dice esto está recubierto de anticuerpos a engullir. O sea, una forma es a patógeno desnudo, digamos, otra a patógeno recubierto u opsonizado. Aquí también opera el mismo mecanismo de fagocitosis y destrucción, aunque esté opsonizado ocurre lo mismo. Pero se convierte, en cualquier caso, en una célula presentadora de antígeno porque ahora expone en una serie de proteínas complejas de la membrana que están como agrupadas, que son conocidas, acá no lo vemos a eso, pero ese grupo de moléculas de la membrana constituyen lo que se llama el complejo mayor de histocompatibilidad o CMH, que ustedes ya conocen. También recordemos que hay dos CMH que cambian esas proteínas, digamos. El CMH1 y el CMH2. ¿Qué nos tenemos que hacer como una regla mental para el CMH1 y el CMH2? El CMH1 directamente es para mostrarle el antígeno a células que puedan desatar
el ataque citolítico o citotóxico sería en este caso. Es decir, cuando esta célula presentadora de antígeno, justamente, lo presenta el antígeno en el CMH1, ninguna otra célula lo va a ver, excepto aquellas que sean las citotóxicas directas. En cambio, cuando el antígeno, ese fragmento antigénico sea presentado en el CMH2, va a ir a respuestas mediadas por interacciones que normalmente involucran a las células citotóxicas colaboradoras, helpers, lluvias de citoquina, es decir, interacciones entre otras células para completar, digamos, esa respuesta inmune, que no sea simplemente destrocemos todo el antígeno que podamos, sino que vaya a otras interacciones más amplias. Esto es una forma, digamos, de que podamos recordar esto. Si nosotros simplemente presentáramos el antígeno del CMH1, esto desataría que las células citotóxicas tomen la información y cuando encuentren algo que tenga este fragmento lo destrocen. Pero esto es peligroso, quedarse solo con el CMH1, porque iría simplemente a una destrucción de lo que contenga el antígeno y esto podría ser insuficiente. Lo voy a mostrar acá, a ver si me logro explicar mejor. Lo podemos ver acá. Las células que han incorporado fragmentos antigénicos pueden presentar ese fragmento expuesto en el CMH1 o en el CMH2. En el CMH1 se lo va a mostrar ¿a quién? A células que sean citotóxicas, como dijimos, que van a destrozar todo lo que encuentren luego con esa secuencia o esa molécula. En cambio, en el CMH2 va a ir a una respuesta que involucre a las helpers que involucran a muchas más células blancas y otros tipos de respuestas. Y esto lo podemos ver acá cuando actúan los linfocitos T, que si recuerdan dijimos, los linfocitos T en el embrión salieron de la médula ósea como precursores, no eran T maduros. Esas células salieron, viajaron, migraron, se metieron en el timo embrionario y ahí maduraron como linfocitos T, maduros, pero no significa que ya sepan contra quiénes están destinados a actuar. Están en el timo y por eso el timo va creciendo, porque se va llenando luego de clones, digamos, de linfocitos T que van a estar determinándose para ser de dos tipos, o T citotóxicos o T helpers / cooperadores. Y fíjense acá en eso, si son T citotóxicos, van a estar destinados a que cuando encuentren una célula que le presente en el CMH1 el antígeno, se van a activar y ellos pueden ver esto, no los otros, sino ellos, los T citotóxicos, porque está presentado en el CMH1. Entonces, CMH1 es presentar para destrucción, T citotóxicos. En cambio, fíjense que si la célula presentadora de antígeno lo muestra en el CMH2, ¿a quién está destinado? ¿A que lo vean las T citotóxicas? No, está destinado a que solo puedan ver esta presentación del antígeno aquellas células que puedan liberar citoquinas, o sea, moléculas que activen a otras células inmunes. Entonces,
¿qué linfocito T va a ser el que pueda reconocer a este antígeno presentado en el CMH2? El T helper, el T colaborador o también conocido como cooperador. ¿Sí? Entonces, si ustedes observan esto, entonces, presentado por el CMH1 para ser T citotóxico, ahora activado, o para ser presentado a un T-helper y ahora va a ser activado, viene la otra parte del gráfico, donde nos dice, ¿qué hacen estos dos activados entonces? Lo que hacen estos dos es lo siguiente. Si activamos al linfocito T, que le presentaron entonces el antígeno, y ese linfocito T ahora está activado, quiere decir que logró reconocer a un antígeno presentado y que transdujo, escuchen, transdujo a su interior la información de cómo es ese antígeno. Y todavía no he dicho, y no dice acá, si es un T citotóxico helper. Decimos, cualquiera de los dos va a haber internalizado la conformación de esa molécula antigénica y la va a tener como una impresión interna que va a tener entonces como respuesta luego su actividad como citotóxico o como helper o colaborador. En el caso, entonces, de una respuesta a bacterias, podemos deducir, sin inclusive ver mucho el gráfico, cómo podría ser una respuesta. Una bacteria es, en general, patógena, por supuesto, porque si son de las que nosotros tenemos simbiontes y demás, ya las conocemos y no desarrollamos respuesta inmunológica ante ellas, salvo que aumenten mucho su cantidad, por ejemplo, en el interior del intestino, y entonces la liberación de sus moléculas en exceso se convierte entonces en una toxina dañina, por ejemplo. Entonces, el ingreso de una bacteria que el organismo vaya a considerar patógena, tuvo que pasar, ¿qué cosa? Primero, la primera línea de defensa, o sea, las barreras físicas como la piel o las mucosas. Y si esto fuera el caso de una mucosa, por ejemplo, estomacal, también la barrera química del ácido. Si pasó esta barrera y se internaliza, por ejemplo, en el líquido intersticial o en el plasma, entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Primero, la línea inespecífica. Quiere decir que lo primero que va a ocurrir es que los anticuerpos que puedan existir, perdón, anticuerpos no, que se activen proteínas de la cascada del complemento que son inespecíficas y que se activan ante la presencia de moléculas extrañas. El complemento, si ustedes recuerdan, organiza el ataque de membrana, por lo cual pasarían a generar todo lo que es el ataque de membrana, hacer unas perforaciones en la pared de la bacteria y así eliminarlas. Por otro lado, además, aparece la opsonización. La opsonización aparecería cuando los anticuerpos que ya reconocen proteínas bacterianas como extrañas, las opsonicen a las bacterias, o sea, que las recubran por fuera. Si bien esa es una respuesta específica, ¿dónde está lo inespecífico? Y que los fagocitos generales, los macrófagos, pueden reconocer a estas bacterias opsonizadas, unírseles y fagocitarlas. Otra forma de eliminarlas. Y entonces, eso es lo que ustedes tienen acá.
Los fagocitos generales pueden ir a ingerir bacterias que se encuentren desnudas, como hemos dicho antes, o también que se encuentren opsonizadas por la respuesta inmune específica. Pero ellos reconocen a cualquier anticuerpo en la superficie porque es una línea de defensa innata o inespecífica. También hay que tener en cuenta que más fagocitos vienen, más se activan las moléculas inespecíficas de comunicación con más fagocitos. O sea, en general, todas estas células fagocíticas, cuando estén activadas y actuando, van a generar llamados de por citoquinas para que más de estos fagocitos que están circulando en esta sangre de este capilar extravasen y vengan. Y esto es lo que vimos nosotros en el grafiquito de la inflamación. Cuando llegaba el primer neutrófilo o circulaba por allí un macrófago, empezaba a llamar más macrófagos, más neutrófilos y en segundo lugar eosinófilos que venían al sitio. Entonces acá, cuando se arme esta conjunción de bacterias, bacterias muertas, fagocitos, que empiezan a liberar proteínas del complemento matando bacterias, empiezan a liberar citoquinas, la acumulación de estos blancos, la activación, que ya la vamos a ver, de otros que serían los basófilos, digamos, y esta liberación de heparina, histamina de los gránulos del mastocito, va a generar el proceso inflamatorio. O sea, que este capilar se va a llenar, estos capilares se van a dilatar, llenándose de más sangre, va a ablandarse, por decirlo así, esta unión endotelial, entonces permite el paso de células y de más proteínas del complemento y más proteínas plasmáticas involucradas en este proceso. Esto va a traer el edema, o sea, la hinchazón por líquidos de este tejido, el enrojecimiento por la dilatación capilar, pero también la detención de la velocidad con que estaba fluyendo los líquidos acá. Esto es importante porque tiene que haber un equilibrio. Los líquidos tienen que parar de fluir como en el ciclo normal, que entraba plasma al líquido intersticial y se volvía a ir en el extremo venoso del capilar, porque este lavado, digamos, que se produce en todos los ciclos cardíacos, no daría tiempo a la acción de las células inflamatorias. Entonces, hay un equilibrio. Se tiene que detener, por un lado, un poco el flujo, hincharse de líquidos este lugar, en la inflamación, pero tampoco ser tanto que se desate la cascada de coagulación acá por vía extrínseca o intrínseca. Por lo tanto, lo que vamos a ver es que, por ejemplo, la histamina va a favorecer esta vasodilatación, va a favorecer el enrojecimiento y, en cierta forma, la llegada de células y moléculas con plasma o desde la circulación. Pero por otro lado, tendría que esta reacción también venir acompañada de un aumento de factores anticoagulantes. Por eso es que los mastocitos, además de la histamina, liberan heparina para lograr que se evite la coagulación en la zona. Entonces, al recordar es importante, los mastocitos van a liberar gránulos de histamina que favorecen la inflamación, pero de heparina también, que es el anticoagulante natural in vivo, uno de ellos, para evitar las
trombos, ¿sí? Las trombosis. Bien, volviendo entonces digamos, a la situación original, decíamos, por un lado, se opsonizan las bacterias, el sistema inespecífico de fagocitos las reconoce y las ataca. Pero este sistema de fagocitos ataca a las bacterias desnudas también porque tiene de alguna manera un reconocimiento de determinantes antigénicos, o sea, moléculas raras que observa, por decirlo así, en la superficie bacteriana. Pero también la presencia de estas moléculas desata la activación de las proteínas de la fase aguda. Entre estas, algunos las incluyen a las proteínas de complemento para lisar las bacterias directamente. Por otro lado, la activación del complemento activa entonces la degranulación de los mastocitos para favorecer la inflamación, pero también evitar el exceso de procoagulación. Y además de que entonces se activan las proteínas del complemento, se activan las proteínas en general de la fase aguda. Estas proteínas, ¿por qué nos importan a nosotros? Porque son proteínas que van a aparecer cuando se inició la invasión por antígenos, o sea, cuando comenzó la inflamación. Y acá vamos a contar la proteína C reactiva, que ya me voy a volver para ampliar. Mientras tanto, cuando los fagocitos se encontraron con esta bacteria, supongámosla nueva, le va a presentar en el complejo mayor de histocompatibilidad 2 a los linfocitos B, el antígeno, y estos van a quedar comprometidos para siempre, él y todos sus hijos y nietos y demás, el clon, comprometidos para elaborar los anticuerpos anti cada uno de estos, un anticuerpo para ese antígeno. O sea, muchos linfocitos B van a estar comprometidos para muchos diferentes antígenos que van a elaborar esos anticuerpos. Algunos de ellos se van a quedar en el tejido como señoras grandes, sabias, grandes fabricadoras del mismo anticuerpo para toda su vida, que van a ser las células plasmáticas. Mientras tanto, también a los fagocitos le van a haber presentado a las células T el antígeno. Si son T, recuerden, citotóxicas, serían con el complejo mayor 1. Pero como acá tenemos una T helper, quiere decir que a esta se lo han presentado con el complejo mayor de histocompatibilidad 2. Y la helper, ¿qué hacen? Activan los linfocitos B y liberan citoquinas que van a hacer una tormenta de reacciones en otras T helpers y así. Bien, y las proteínas plasmáticas que dice acá, ¿por qué? Y porque son las mismas que elabora el hígado y que está liberando al plasma, que son las proteínas de la fase aguda y proteínas del complemento, y entre las cuales nos vamos a encontrar con la proteína C reactiva, que es un signo de que hay inflamación. Nuestra proteína C reactiva tiene que estar baja en el plasma, y si empieza a aumentar es porque hay un proceso inflamatorio. Y si queda crónicamente alta es porque hay un proceso crónico de inflamación que no se ha resuelto en el organismo. Es importante también darse cuenta que cuando aparece un problema de estos y se activa el complemento, además de despertar a los mastocitos, despertar a más fagocitos y demás, se convierten en atractantes químicos o quimiotácticos para que vengan más células blancas a ingresar al sitio. Entonces se complementa otro ciclo superpuesto a los anteriores de reactividad ante ese antígeno. Bueno, y la histamina, que ya lo dijimos. Bien.
¿Qué pasa entonces? A ver si me vuelvo. Bien, entonces, no podemos nosotros desligarnos de que está todo junto, lo celular con las moléculas que están actuando en la respuesta inmunológica, pero bueno, nosotros lo separamos para que nos sea de mayor comprensión, ¿no es cierto? Ahí está. Bueno, y acá si observan en nuestros gráficos de sustancias o moléculas, en las que son separadas como proteínas C reactiva, que les dice, está activando la cascada del complemento, o sea, generando inflamación, ¿no? Pero yo les puse acá la proteína C reactiva, también llamada PCR, pero por favor no se confundan con la cadena en reacción de polimerasa o PCR, que es la técnica para multiplicar fracciones de ADN, porque es otra cosa. Esta es PCR de proteína C reactiva. Entonces, como les decía, es una proteína que está en el plasma siempre porque la libera el hígado constantemente, pero aumenta cuando aumenta procesos inflamatorios. Y entonces, ¿cuál es el signo que nos hace ir a buscar en el laboratorio, que les digan haceme una PCR o PCR o proteína C, y porque el paciente tenga una inflamación con dolor, enrojecimiento o hinchado en lo que sea, rodilla, espalda, cuello, lo que fuera. Ojo, porque no solamente se va a presentar ante infecciones bacterianas la proteína C reactiva alta, sino cuando haya inflamaciones por autoataques inmunes, por ejemplo, autoataque a tiroides, autoataque a páncreas en la diabetes tipo 1, los lupus, por ejemplo, y cualquier enfermedad crónica que no se resuelva por traumatismo, por ejemplo. Y entonces acá les puse algunas cosas donde suelen pedir de nuevo o cada tanto repetir la PCR. Infecciones por hongos, por ejemplo, son siempre largas, o en general, ¿no? Son largas, difíciles de sacar, por ejemplo, candidiasis en uñas, o candidiasis o pie de atleta, bueno, o infecciones a hongos en el tracto vaginal o en el intestino. Entonces ahí, para seguir el tratamiento, el especialista en piel o el especialista en gastroenterología suele pedir con otras cosas, el nivel de la proteína C para seguir el tratamiento y ver si el tratamiento está dando efecto, haciendo efecto, va a bajar la inflamación intestinal o lo que sea, y entonces baja la proteína C. Enfermedad intestinal inflamatoria, cualquier autoinmune, como la artritis reumatoidea, por ejemplo, que siempre tienen las manos, las rodillas. Y, ojo, la osteomielitis, que es una enfermedad infecciosa que ha entrado al hueso, dolorosísima, muy grave, peligrosa, porque puede llevar a la muerte. Es muy difícil tratar rápidamente una infección que entró al hueso, a la médula ósea. Muy bien. Me quedan 2 minutos, entonces. Bien, eso, muy bien. Para la próxima, entonces, vamos a volver a tener en cuenta el grupo de células citotóxicas y todo, pero para ver cómo es la respuesta a virus. ¿Y qué nos vamos a tener que acordar o saber? Que una vez que hemos aprendido cómo se responde a bacterias, el tema va a cambiar diametralmente, porque el virus es parásito obligado intracelular. Entonces, lo podemos encontrar libre a la partícula viral dando vueltas por el líquido intersticial, linfáticos, que no
que no fueron atrapados en los órganos filtrantes linfáticos, en el plasma dando vueltas, en los tejidos. Pero si el virus ya está haciendo su ciclo, va a haber ingresado a sus células huésped y enfermado, por decirlo así, sea con su ciclo lítico o lisogénico, algún tipo celular o tipos celulares diana del organismo. Y entonces nuestro sistema inmune va a tener que tener doble reacción para encontrar, por un lado, la partícula viral libre y para encontrar a nuestras propias células y reconocer que en su interior porten partículas virales o información viral. Y esa va a ser una principal diferencia con el ataque a bacterias u otros patógenos no virales. Así que bueno, terminamos aquí, nos encontramos en la próxima.